Ya, hermano, espero que estén bien todos ustedes. Lo que les quiero compartir hoy día es una pequeña reflexión, una pequeña enseñanza eh, respecto a un tema muy importante, muy relevante en nuestras vidas, que tiene que ver con la pureza sexual. Y el título del tema de hoy es La pureza que Dios demanda. Les pido que si están ahí cerca de su Biblia, puedan buscar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 1 al 8. De todas maneras, yo igual voy a proyectar la porción, pero igual siempre es bueno poder ir a la palabra. Voy a leer para todos, así que la idea es que igual pueda ahí seguir la lectura. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo. Esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Bueno, yo no los voy a poder ver, así que si es que en algún momento se pierde la conexión o no me escuchan, me pueden ahí hablar por el micrófono para poder saber si se está oyendo bien. Bueno, sin duda que este pasaje que hemos leído, hermano, es conocido. Eh, Probablemente el versículo 3 sea eh, muy conocido, muy famoso. Muchas veces queremos saber cuál es la voluntad de Dios en diferentes áreas de nuestra vida. Y en algunas porciones de la Escritura vemos que la voluntad de Dios es explícita. Está ahí claramente. Por ejemplo, es la voluntad de Dios que ningún ser humano perezca, es la voluntad de Dios que seamos llenos, es la voluntad de Dios que lo adoremos, y también, como dice el versículo 3 de esta parte, es la voluntad de Dios que seamos santos, que busquemos la santificación y que nos apartemos de la fornicación. El tema de hoy lo estructuré en 4 puntos. El primero tiene que ver con un progreso espiritual continuo. Antes de comenzar de lleno, mencionar algunas cosas respecto a los tesalonicenses que creo que es importante que conozcamos. La iglesia de Tesalónica era una iglesia relativamente nueva, pero eran fieles. Si usted lee el capítulo 1, se va a dar cuenta que Pablo resalta en ellos muchas virtudes. Habían tenido una conversión verdadera, habían abandonado los ídolos, habían vuelto a Dios, habían predicado el Evangelio, no solamente en la provincia de Macedonia, donde estaba Tesalónica, sino en las cercanías. Por lo tanto, era una iglesia madura, era una iglesia modelo. Sin embargo, el apóstol Pablo les anima a tener un progreso espiritual continuo, a abundar más y más, como dice el versículo 1. El primer punto de este progreso espiritual continuo tiene que ver con una exhortación preventiva que hace Pablo y que está basada en la autoridad del Señor Jesús. Si leen nuevamente el versículo, se van a dar cuenta que al final de él, el apóstol Pablo dice que hay que abundar más y más, porque él estaba claro de que los tesalonicenses tenían muchas virtudes, tenían muchas cosas buenas, pero eso no quitaba de que pudieran ir progresando espiritualmente. Y sin duda que una de las áreas dentro de las cuales los tesalonicenses iban a ser probados, iban a ser tentados, era la pureza sexual. Recordemos que en la época del Imperio Romano había una gran promiscuidad. No sé si ustedes saben, pero los letreros que nosotros tenemos ahora, donde se señalizan las calles, bueno, en ese tiempo existían letreros, pero en las calles, y muchas veces en algunas partes del imperio
los símbolos que se ocupaba para señalizar una dirección determinada, como un prostíbulo, por ejemplo, era la imagen del miembro masculino. Por lo tanto, la sociedad romana era promiscua, y sin duda que Tesalónica, al ser una ciudad estratégica, los tesalonicenses iban a ver probada su pureza. Por lo tanto, el Pablo les recuerda que a pesar de que sean buenos hermanos, a pesar de que en otras áreas quizás están bien, no debían descuidar la importancia de la pureza. Por eso esta es una exhortación preventiva, prevención, antes de que ocurran las cosas. No es una reprensión, no es porque quizás hay algún pecado específico, sino es una prevención. Y esta prevención está basada obviamente en la autoridad del Señor Jesús. Lo primero que podemos decir entonces es que este progreso espiritual continuo debe buscar agradar a Dios. ¿Ya? El versículo número 2, a los tesalonicenses Pablo les recuerda las instrucciones que les había dado respecto a mantener la pureza sexual. Y es interesante, el apóstol les dice que ellos ya sabían lo que tenían que hacer. Y esa palabra que ahí se ocupa, sabéis, no tiene que ver con un saber intelectual, sino que tiene que ver con un saber de experiencia, con un conocimiento observacional, como ahí lo puse en la presentación. Es decir, los tesalonicenses sabían lo que tenían que hacer, no solamente porque lo sabían intelectualmente, sino porque lo habían visto en la vida de Pablo y en de los otros discípulos, o en el equipo de Pablo. Por lo tanto, había modelos a seguir y ellos lo sabían. Por eso Pablo les recuerda las instrucciones que le había dado anteriormente y les recuerdan que ellos ya sabían lo que tenían que hacer, no solamente en el conocimiento, sino en la observación que ellos habían tenido, en la experiencia. Entonces, aparte de agradar a Dios, este agradar a Dios debía convertirse en una conducta. Cuando hablamos de una conducta es algo ya repetitivo, un patrón, ¿no es cierto? Y esta conducta debía ser adecuada a partir de los patrones divinos. Y llegamos al versículo 3, que sin duda es uno de los centrales de esta porción. Y sin duda, hermanos, que la voluntad de Dios, sobre todo en estos tiempos, después vamos a tratar de aplicar esto a nuestra, la contingencia en que vivimos, en donde estamos en las casas, en donde estamos sujetos quizás a aburrimiento algunos, o a estrés, en donde es muy fácil quizás con un clic pecar, ya sea en una imagen, en una película, etc. Pero esta verdad, esta realidad que es la voluntad de Dios se aplica para todas las épocas, independiente de la situación en que vivimos. Y sin duda, hermanos, que la voluntad de Dios, tanto para los tesalonicenses como para nosotros, es apartarse de fornicación. Y una cosa interesante es que ahí la palabra fornicación en el griego es porneias, y sabemos que de ahí deriva la palabra pornografía. Y una de las cosas que probablemente muchos han estado luchando tiene que ver con la pornografía, porque al tener tanto tiempo libre en la casa, al tener internet, al tener un celular, es muy fácil caer en ella. Estamos a un clic, muy simple, muy sencillo. No necesitamos ir a algún lado. En nuestra propia casa podemos caer en ese pecado, que obviamente sabemos que la fornicación es todo comportamiento sexual ilícito, que está fuera del plan divino. Y eso es muy importante. No sé si alguien puede leer Primera de Corintios 6, 18 al 20, que es un versículo que complementa lo que está diciendo Pablo acá en el versículo 3. El que primero lo tenga, activa su micrófono y lo lee, por favor. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa, este está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Gracias, hermano. Bueno, aquí Pablo también recalca la importancia de huir de la fornicación. Y algo muy interesante, hermanos, que el verbo que ahí ocupa es huir, no resistir. Muchas veces decimos que podemos resistir ciertas tentaciones, pero en el aspecto sexual Dios nos llama a huir de la fornicación. Y es sin duda que es un pecado, como todos los demás,
pero aquí Pablo también explica que quizás otros pecados afectan a los demás, pero aquí este pecado de inmoralidad sexual o de fornicación tiene que ver con el pecado que está, dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. De alguna manera es necio, ¿no es cierto? Nadie quiere dañar su cuerpo. Y también ahí nos anima a entender la verdad de que somos templos del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, como tercer punto, la voluntad de Dios es apartarse de fornicación, huir de fornicación, y también recordar que hemos sido comprados por precio. Lo dice Pablo ahí mismo, un poco más abajo del pasaje que leyó el Derek. Y esto tiene que ver con la santificación progresiva, ¿no es cierto? Por eso le llamo un progreso espiritual continuo. Debemos abundar más y más. A pesar de que quizás en otras áreas estamos bien, quizás en la pureza sexual estamos un poco débiles. Quizás está el escenario para poder pecar, sabiendo la condición en la que estamos viviendo, la contingencia. Pero Dios nos llama a agradarle, a tener una conducta adecuada y a tener una santificación progresiva que es constante, debe ser permanente. No solamente Pablo les advierte a los tesalonicenses que la voluntad de Dios es apartarse de fornicación, sino que también les enmarca dentro de lo que corresponde la sexualidad. Sabemos que la sexualidad no es mala, que es buena, pero dentro de un plan divino. Y el plan divino está en el versículo 4. ¿Cuál es el plan divino? El matrimonio. Sabemos que el Señor anhela que podamos buscar el matrimonio. Sabemos que Él tiene diferentes planes, ¿no es cierto? Algunos Dios los ha llamado a la soltería, pero a otros los ha llamado al matrimonio. Por lo tanto, las relaciones sexuales, la pureza sexual, se debe dar dentro de este plan, y el plan divino es el matrimonio. Y es interesante porque ahí en Tesalonicenses, Pablo ocupa una palabra que es que cada uno sepa tener su propia esposa. Y quizás los que aún no estamos casados podríamos decir, bueno, no nos corresponde a nosotros porque aún no estamos casados, no tenemos esposa. Pero déjeme decirle que en otras versiones dice cuerpo. Por lo tanto, sea como sea, este pasaje también se aplica a usted. Ya sea que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa o su propio cuerpo, tiene que ser en santidad y tiene que ser en honor. Si alguien también puede leer, por favor, Hebreos 13:4, el que lo lea, por favor, ahí activa su micrófono, si es posible que alguien me ayude. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Bueno, ahí el escritor de los Hebreos nuevamente enfatiza la importancia del matrimonio. Personalmente, cuando aún no estaba casado, era un anhelo, obviamente, casarme, y había luchas. Y decía, bueno, cuando ya esté casado no voy a tener estas luchas, pero déjeme decirle que no es así, hermanos y hermanas. El escritor a los Hebreos dice que el matrimonio debe ser honroso, es decir, que cuando ya estamos casados debemos seguir buscando esta pureza sexual, porque puede que en nuestro matrimonio no haya esta pureza, o quizá, como dice el pasaje, no sea honroso. Por lo tanto, también es un llamado tanto para los que están casados, que veo que hay varios aquí, creo que hay 4 o 5 matrimonios, como para los que aún no lo están. Esta palabra se aplica a todos. El segundo punto, hermanos, que va del versículo 5 al 7 de Tesalonicenses, tiene que ver con obedecer la advertencia divina. En el versículo 5, Pablo les dice a los tesalonicenses que no deben ser como los gentiles. Sabemos que los gentiles son aquellos que no eran judíos y que obviamente nosotros lo aplicamos a todos aquellos que son incrédulos o no creen en Dios. El apóstol Pablo hace una comparación. Los gentiles, su sexualidad va dirigida o está potenciada por la concupiscencia, que son todos aquellos deseos incontrolados que tenemos. Y sería ilustrativo tener una comparación. ¿Cuál es la concepción del mundo respecto a la sexualidad? Probablemente alguno de ustedes haya escuchado estas frases. Es lícito probar, es necesario probar, porque quizás no voy a estar preparado cuando llegue el matrimonio.
O ¿qué de malo tiene una cana al aire? Miles de frases que hemos escuchado. No es necesario buscar mucho y saber que en la televisión, lamentablemente, la sexualidad está totalmente pervertida. A esto es lo que está llamando el apóstol Pablo, a no ser como ellos, a no ser como los gentiles, a huir de la fornicación. Sabemos que la pureza sexual es algo esencial dentro del cristianismo, de nuestra vida como creyentes, porque es algo que debe diferenciarnos del mundo. Sabemos todo el desorden respecto a la sexualidad que existe en el mundo. Por lo tanto, Pablo, así como le recordó a los tesalonicenses, que no debían ser como los gentiles, es decir, no debían tener esa concepción de la sexualidad, podríamos aplicarlo a nuestra vida y también decirle así. Poder entender que el plan divino es que la sexualidad se desarrolle en el matrimonio, porque es honroso, porque es santo, porque es bueno y porque es una bendición. El versículo 6 es una advertencia bastante fuerte que el Señor hace a aquellos hermanos que osen pecar. La palabra que ocupa es agraviar, que no es más que pecar. Por eso ahí le llamé el peligro de agraviar o pecar contra un hermano. Conocemos esto como adulterio, obviamente, y sabemos las consecuencias nefastas que puede tener este pecado. Le pido también a alguien que me pueda ayudar y pueda buscar Proverbios, capítulo 6, versículo del 32 al 35. Si lo puede leer, por favor, alguien. Amén. Dale, Isaac. Mas el que comete adulterio, sí, es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Gracias, Isaac. La verdad que el pasaje es bastante fuerte. Dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento. En el contexto de Proverbios, que es un necio. Dice que corrompe su alma. Dice que su afrenta nunca va a ser borrada. Dice que no va a perdonar en el día de la venganza, que no va a aceptar ningún rescate y que no va a querer perdonar a pesar de todos los regalos que se le puedan hacer. Y es interesante que podríamos decir, bueno, este pasaje está en el Antiguo Testamento, quizás no se aplica a nosotros, pero lo que leemos en Tesalonicenses quizás es algo peor, porque dice que Dios es el vengador. Dios es el vengador de aquel que intente agraviar o pecar contra su hermano. Y en el contexto de Tesalonicenses, sin duda, tiene que ver con mirar a la mujer del prójimo o al varón de la prójima, dependiendo del sexo, obviamente, porque esto se aplica tanto al hombre como a la mujer. El llamado, obviamente, hermanos, es a obedecer la advertencia divina, porque el adulterio es un pecado terrible, atroz, que trae consecuencias. No basta mencionar cuántos hombres de Dios, cuántos varones de Dios, cuántos pastores han caído en este pecado, y lamentablemente muchos de ellos no han vuelto a ser los mismos siervos. Por lo tanto, el llamado es a obedecer esta advertencia divina y recordar que Dios es el vengador. El versículo 7, finalmente, de este segundo punto, es que obedezcamos el llamado de Dios. ¿Y cuál es ese llamado? Tener la pureza como una prioridad. Hay un libro de MacArthur que me gusta mucho, que se llama La voluntad de Dios, y en él habla de estos pasajes que son explícitos, en donde se menciona cuál es la voluntad de Dios, sale la palabra. Y el primer capítulo habla de esto, de que la pureza es una prioridad. Y sin duda, hermanos, porque muchas veces la pureza tiene que ver con algo que no se ve, con algo interno, con algo que tiene que ver con lo que hacemos en lo secreto. Quizás exteriormente podemos estar muy bien, pero en lo interior, en nuestra pureza, en nuestra habitación, en la noche, quizás en la micro, en miles de lugares, es donde Dios también evalúa nuestra conducta. Y sin duda que la pureza es una prioridad. Por eso Dios nos llama a poder ser santos, a buscar esta santificación, que es progresiva, obviamente.
Y finalmente, hermanos, el tercer punto, que está en el versículo 8 de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, tiene que ver con la sumisión a la autoridad divina. Es un llamado que hace Pablo a no desechar esta exhortación, que es preventiva. En realidad no sabemos si en los tesalonicenses había algún pecado sexual grave, como quizás sí lo había en Corinto. En realidad, quizás sí, quizás no, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Pablo les está advirtiendo. Y yo creo que esta advertencia también se puede hacer realidad en nuestras vidas, en el contexto en el que estamos viviendo, en la contingencia. Tenemos tanto tiempo a veces para poder caer en este pecado sexual. Por eso, hermanos, no desechemos esta exhortación divina. Y es interesante que Pablo dice que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios. Bueno, ¿cómo podemos vencer este pecado? Lo primero que tenemos que decir es que para poder vencer este pecado de fornicación, de adulterio, de impureza sexual, lo primero que tenemos que decir es que necesitamos que alguien nos ayude, obviamente. Y ese alguien es el Espíritu Santo. Dios nos dio el Espíritu Santo para poder ser santos. Dios nos dio el Espíritu Santo para que vivamos conforme a lo que dice su palabra. Por eso el pasaje termina diciendo que también nos dio su Espíritu Santo. Él nos da las herramientas, hermanos, para poder vencer la tentación. No podemos decir que Dios nos está pidiendo algo irrealizable, porque no es así. Dios nos está pidiendo algo y Él sabe que podemos hacerlo. Él nos capacitó desde el momento que creímos en Él, que depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. Él nos capacita para poder cumplir con sus propósitos, con su voluntad. Y el tema de hoy tiene que ver con que su voluntad es apartarse de fornicación, es decir, tener una pureza sexual, la pureza que Dios demanda. Para finalizar, hermanos, creo que el pasaje es muy bueno, usted lo puede estudiar más profundamente ahí en la casa, sin duda de que, como dije anteriormente, en esta época en que estamos viviendo de pandemia, quizás antes personalmente tenía mucho tiempo libre porque en el colegio no estaban dando tantas guías y estaba el peligro de caer en el ocio. Y cuando uno está en ocio, la mente empieza a correr, no tenemos la mente ocupada, el cuerpo ocupado, y eso de alguna manera puede preparar el terreno para caer en este pecado. Hay un escritor antiguo que dice que el ocio es enemigo del alma. Y sin duda que eso es así, hermanos. Cuando nosotros estamos ociosos, cuando no hacemos nada, le estamos abriendo la puerta a este pecado. Junto con otros, obviamente. Por eso quise, para finalizar, dar algunas recomendaciones prácticas para huir del pecado sexual. Lo primero que tenemos que reconocer es que en nuestro cuerpo hay vestigios del viejo hombre. Hay una lucha continua, ¿no es cierto? Y Dios nos llama a despojarnos de ese viejo hombre. Y quiero que podamos buscar dos pasajes. Yo los voy a buscar. El primero está en Romanos 13, 14, y yo le llamé ahí memoria carnal. ¿Por qué le llamé así? Primero vamos a leer para poder entenderlo de mejor manera. Dice así, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Antes de que conociéramos al Señor, sin duda, quizás teníamos una vida licenciosa, quizás veíamos cosas que no correspondían, por lo tanto, hay una memoria carnal, o sea, hay ciertas actitudes o ciertos videos, o cierta vestimenta, o cierta película, o cierta canción que puede evocar algún deseo carnal pasado. Pero el apóstol Pablo le dice a los romanos que deberían vestirse del Señor Jesucristo, y esa es una de las recomendaciones prácticas que debemos hacer, constantemente estarnos vistiendo del Señor Jesucristo, y no proveer para los deseos de la carne, es decir, no dar ocasión para que estos deseos se reactiven, porque sin duda, quizás en nuestra vida pasada, cometimos este tipo de pecado y hay una memoria carnal. No debemos proveer para estos deseos. Otro aspecto importante son las amistades. Ahí le voy a pedir a alguien que pueda leer 1 Corintios 15, versículo 33. Yo lo leo. Amén.
No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Esto tiene que ver obviamente con las conversaciones que nosotros tenemos. Sabemos que la palabra de Dios no nos llama a desechar completamente nuestras antiguas amistades, pero cuando estas amistades que no son creyentes nos incitan a hacer lo malo, o las conversaciones que tenemos son groseras, doble sentido, etcétera, el escritor, que es Pablo, nos advierte y nos dice: no erréis, no se equivoquen. Las malas conversaciones, la mala relación, porque obviamente uno conversa con las personas con las cuales se relaciona, corrompen las buenas costumbres. Es decir, usted puede tener una buena costumbre, usted puede haber alcanzado un nivel quizás de pureza sexual y quizás siente que este tema no es para usted porque ya lo superó, pero quizás aún tiene amistades que conversan estos temas, que hablan de la cintura para abajo, que hablan de la codicia de los ojos, etc. Y eso de alguna manera puede llevar a corromper una buena costumbre. Por eso, la primera recomendación es despojarse del viejo hombre, ya sea no proveyendo para los deseos carnales y también tener cuidado con las amistades. Como segunda parte, no solamente es suficiente despojarse del viejo hombre, también hay que revestirse del nuevo hombre. Y aquí hay algunas cosas que son un poco más prácticas. Esta obviamente no la inventé yo, la saqué de un libro que es muy bueno, que se llama La Consejería, y que habla de estos temas referentes al tratamiento de los pecados sexuales. Y hay algunas consideraciones prácticas. Voy a ir leyéndolas de una. Dice, la uno es involucrarse en la iglesia local, servir. Obviamente que cada uno de nosotros cuando creyó, Dios nos dio dones. Y esos dones, el propósito de esos dones es que podamos ocuparlos en la iglesia. Mantenernos ocupar nuestra mente, mantener ocupado el don en la iglesia local, obviamente con una motivación santa. Esa podría ser una recomendación práctica, que usted se involucre en una iglesia local y que usted sirva, que usted lleve a cabo el ejercicio de sus dones. Segunda recomendación, tener buenas amistades. Leímos el pasaje anterior, ¿no es cierto? Dijimos que decía que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Bueno, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 22, lo voy a leer yo. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es decir, que Pablo le estaba animando a Timoteo a buscar a aquellos que tenían el mismo propósito, de tener una santificación permanente, progresiva, continua, tener buenas amistades, buenas conversaciones. También es muy importante, hermanos, tener devocionales significativos, es decir, pasar un tiempo con la palabra, pasar un tiempo de oración y que sea no un rito. Y sin duda que es un peligro que todos nosotros podemos caer en que se convierta en un rito. Leer el pasaje, orar y no meditar en él. Y obviamente cuando hacemos eso estamos abriendo una puerta para caer en este pecado. Por eso otra recomendación práctica es tener un devocional que sea significativo, dedicarle un tiempo, reflexionar, meditar. Como cuarto punto, rendir cuentas. ¿Qué significa esto? Sabemos que muchas veces lo oculto permite que se cometan ciertos pecados, pero cuando rendimos cuentas ante un amigo, ante una amiga, ante un consejero o ante un pastor, nos va a servir porque de alguna manera él nos va a preguntar y nos va a decir, ¿cómo estuvo tu semana? ¿Qué hiciste? ¿Ocupaste bien el tiempo? ¿Qué viste? ¿Qué leíste? Y esto tiene que ser recíproco. Eso es lo ideal, que sea recíproco. Doy gracias a Dios que dentro del grupo de jóvenes mayores hay un grupo de varones, somos 4 que nos estamos reuniendo cada 15 días y estamos conversando. Y uno de nuestros propósitos es poder rendir cuentas, saber cómo estamos, qué hemos hecho, qué hemos visto. Y esto también se aplica a las damas, a las señoritas, y también como matrimonio, saber cómo estamos, conversar, tener comunión. Porque una de las estrategias que el enemigo ocupa para poder tentarnos y que esta tentación tenga éxito es aislarnos. Y cuando nos aislamos de la congregación,
y no tenemos comunión, estamos más propensos a poder caer. Número 5, puede parecer algo súper trivial, pero que tiene mucha relación: alimentarse bien, descansar, tener un tiempo de sueño y ejercicio apropiado. Es decir, tener una rutina en donde no haya tiempos muertos. Sabemos que físicamente hay deseos innatos que son parte de nuestros procesos biológicos, y una de las formas de poder ir combatiéndolos es haciendo ejercicio físico, teniendo también una buena alimentación, durmiendo lo que corresponde, 7 horas, 8 horas, 6 horas, quizás los que trabajan más, pero estas cosas son súper importantes porque son cosas prácticas que usted puede hacer para huir del pecado sexual. Y finalmente, un uso sabio del tiempo. Y quizás en este contexto que estamos viviendo de pandemia, en donde estamos en la casa, algunos obviamente salen a trabajar, pero la gran mayoría de las personas está en la casa, tiene tiempo, hay que saber usar el tiempo de manera sabia, porque como dije anteriormente, y como dice este escritor antiguo, el ocio es enemigo del alma. Es decir, cuando no tenemos nada que hacer, empieza nuestra mente a jugar, empiezan a volar los pajaritos, y cuando los pajaritos siguen ahí, hacen un nido, y ya ahí nos estamos complicando. Por lo tanto, tener un uso sabio del tiempo. Y sabemos que los días son malos, eso es lo que dice Efesios. Si alguien lo puede leer para ya ir concluyendo, Efesios 5:16, por favor. Yo, Amén, hermano. aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Qué simple, ¿no es cierto? Qué concisa el versículo. Aprovechando bien el tiempo. Y en estos días, que son malos, no tenemos que explicarlo de mayor manera, debemos estar alerta, porque este pecado está a la puerta, como todos los demás. Estas recomendaciones usted también las puede aplicar para otros pecados, no solamente para el pecado sexual. Pero creo que es un tema importante de mencionar, de recordar. Sin duda que no es la primera vez que ha oído esto, o probablemente sí, no sé. Pero es importante entender la importancia que Dios le da a la pureza sexual. Es una prioridad. Y que el Señor nos ayude a poder tener un proceso de santidad. Aquellos que estamos casados, que el Señor nos ayude a los esposos a mirar solamente a nuestra esposa, lo mismo con nuestras esposas, que miren solamente a sus esposos, aquellos que no están casados aún, que están solteros, que el Señor les ayude a guardar la soltería en santidad, aquellos que están de novios, que también puedan buscar el llegar de una manera honrosa al matrimonio, porque eso es lo que a Dios le agrada, y ese, hermano, es el plan divino. Bueno, hermano, eso es lo que quise compartir con ustedes hoy día. Espero que el Señor nos ayude. Derek, ¿puedes orar tú para terminar este tiempo, aprovechando el impulso? Ya oremos. Bueno, gracias Padre Santo por este tema, Señor, que sin duda ha calado en nuestros corazones. Gracias Padre Santo porque así movió también los comentarios, hemos compartido ciertas experiencias, Señor. Gracias, Señor, porque cada uno de algún modo es vulnerable, Señor. Y te ruego que con su gracia, Padre Santo, usted nos ayude a vencer si hemos sido tentados, si hemos pecado, Señor. Ayúdanos a ser más santos, Padre Santo, como usted dice en su palabra, que seamos santos, porque usted es santo, Señor. Ese estándar tan alto, Señor, ayúdanos a experimentarlo, a verlo, Señor, a ansiarlo cada día, Padre. Te ruego, Señor, que bendigas a los matrimonios que están escuchando, que tampoco están ajenos a esto, Señor. Que bendigas a hombres, a mujeres solteras, Señor, que también no están ajenos a esta realidad, y a los noviazgos, Señor, que también se encuentran, como yo con Valeria, Señor. Padre Santo, te ruego todo esto, en el nombre de Cristo. Amén.